Hola chicas, hola chiquillos. Me presento, soy la profesora Daniela Rodríguez. Yo estuve el año pasado y bueno, me retiré, estuve con licencia postnatal porque nació mi bebé, así que ya volví y ahora yo voy a continuar con sus clases. Hoy día lo que vamos a ver es el balanceo de ecuaciones químicas que está muy relacionado con lo que ustedes ya han visto con el profesor Sergio. El objetivo de la clase es representar la ley de conservación de la materia mediante el balanceo de ecuaciones químicas. ¿Y esto por qué? ¿Para qué sirve? Como ustedes ya habían visto, es importante y bueno, de hecho se cumple el tema de la ley de conservación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, por lo tanto, cuando nosotros tengamos una reacción química, la cantidad de átomos, de materia, de compuestos que nosotros vamos a obtener en un comienzo tiene que ser en igual cantidad una vez ocurrida la reacción. Entonces, vamos a ver acá, y para eso se utiliza el balanceo, para que nosotros nos aseguremos de que la reacción química que estamos observando, eh, representada con esta ecuación, represente también la cantidad, que sea la misma en ambos casos. Entonces acá tenemos una balanza y la pregunta es si tenemos la misma cantidad en ambos lados. O sea, si nosotros vemos aquí en el centro, claramente sabemos que no tenemos la misma cantidad y al ver la cantidad de pelotitas también. Tenemos más pelotitas azules que son las que representan el nitrógeno antes de que ocurra la reacción que la cantidad que tenemos después de que ocurra la reacción. Si se fijan, tenemos solamente una. Por lo tanto, nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para que tengamos lo mismo en ambos lados. Es así como surge el tema del balanceo y nosotros vamos a aprender tres métodos que se conocen. Uno es el tanteo, el otro es el gráfico y el algebraico. En esta clase vamos a ver solamente el tanteo, ¿ya? Después les voy a presentar ejemplos y esa va a ser su tarea que me tienen que enviar. Entonces, en esta imagen que yo tomé del libro de química que tienen ustedes, se hace una representación y los pasos que se siguen para poder obtener esta ecuación balanceada. En el primer paso es preguntarse, ¿está balanceada la ecuación? Porque puede ser que tengan una ecuación que ya esté balanceada, que no se necesite arreglar. Entonces, como lo habíamos visto en la diapo anterior, y como se puede ver acá, no está balanceada, no tenemos la misma cantidad. Entonces surge la pregunta, ¿cómo lo podemos ajustar? ¿Cómo vamos a tener lo mismo? Para hacer esto lo que vamos a cambiar o agregar van a ser números en el coeficiente estequiométrico de la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Antes de los elementos que tenemos acá, nosotros podemos agregar números que, ojo, van a multiplicar, no van a sumar, ¿ya? Porque es como una confusión común que pueden tener. Entonces podemos agregar números que nos van a multiplicar las cantidades hasta que nosotros tengamos la misma en ambos lados. Acuérdense, antes de la flecha y después de la flecha. O antes de que ocurra la reacción y después de que ocurra la reacción, que también tiene un nombre y lo vamos a ver a continuación. Entonces acá en el ejemplo tenemos dos bolitas azules que representan el nitrógeno, pero después de la reacción tenemos solo una. Por lo tanto no tenemos la misma cantidad. ¿Qué hacemos? En este caso, como tenemos solo una y en la otra tenemos dos, tenemos que poner un número tal en la que tiene menor que multiplique esta cantidad y nos dé la misma. Si tenemos una por cuánto nos va a dar 2, por 2 en este caso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las dos bolitas azules, o sea, los dos nitrógenos y dos nitrógenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros agregamos un número, este 2 va a multiplicar todo lo que viene después hasta que no haya nada o haya un más. Esa es su detención. Entonces este 2 multiplicó el nitrógeno, tenemos dos nitrógenos, pero también multiplica los hidrógenos. Y este hidrógeno tiene un 3 chiquitito, por lo tanto esos números se multiplican y vamos a tener, si se fijan en total, 6 hidrógenos. Cosa que antes de que ocurra la reacción teníamos solo 2, entonces la balanza que estaba cargada hacia la izquierda ahora está cargada hacia la derecha porque tenemos muchos hidrógenos. Los nitrógenos están bien, pero los hidrógenos no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que agregar un número en el coeficiente estequiométrico que nos dé la misma cantidad de hidrógenos. Como después de la flecha tenemos 6 hidrógenos en total, tenemos que agregar un número tal que a los dos que teníamos los multiplique y nos dé 6. En este caso es 3. 3 por 2 es 6.
Si se fijan, ese 3 va a afectar solamente al hidrógeno que está acá. Entonces, ahora que tenemos la misma cantidad, tenemos 2 nitrógenos antes de que ocurra la reacción y 2 nitrógenos después de que ocurra, y tenemos 6 hidrógenos y 6 hidrógenos, podemos decir que la ecuación está balanceada, porque tenemos las mismas cantidades. Veamos los ejemplos. Estos ejemplos los tomé de la página 105, ¿ya? Que les pide calcular o hacer este balanceo, pero yo los vamos a hacer acá. Para la formación del óxido de magnesio, que es la reacción que está acá, primero, para balancear debemos observar cuántos átomos de cada elemento hay en reactantes y productos. ¿Cuáles son los reactantes? Los elementos que están antes de que ocurra esta reacción, y los productos es lo que se forma una vez que ocurre la reacción, que está determinada por esta flecha. Si la flecha estuviera hacia el otro lado, o sea, yendo hacia la izquierda en vez de la derecha, sería al revés. El óxido de magnesio que está acá serían nuestros reactantes y el magnesio más el oxígeno serían nuestros productos. Por eso es importante hacia dónde se dirige la flecha. Entonces, vamos a ver cuántas cantidades tenemos en reactantes y en productos. Acá tenemos la reacción y acá hay una tabla que nos dice cuánto tenemos de cada uno. En el caso de los reactantes tenemos un magnesio, porque no tiene número. Si no tiene número es porque tenemos 1. No puede ser 0, porque si fuera 0 no estaría, está ausente. Y en el caso del oxígeno, como tiene un 2 chiquitito acá, tenemos 2 oxígenos. Veamos en los productos. Tenemos un magnesio y un oxígeno. Por lo tanto, ¿tenemos la misma cantidad? Chan, chan, no. No, porque acá tenemos 2 oxígenos y acá tenemos solamente 1, por lo tanto tenemos que agregar un número al que tiene menor cantidad. Como sale acá, le vamos a agregar números en el coeficiente estequiométrico, que son estos cuadritos que se ven acá, según donde se necesite. En este caso necesitamos los productos, por lo tanto vamos a agregar en este espacio. ¿Cuánto es lo que vamos a agregar? Tenemos 2 oxígenos y acá tenemos 1, y acuérdense que este número va a multiplicar, no sumar. Entonces, si nosotros ponemos un 2 acá, por ejemplo, tendríamos 2 por 1, 2, y tendríamos 2 oxígenos, como pasa acá. Pero como les había dicho anteriormente, este 2 va a multiplicar todo lo que esté, a menos que se acabe o haya un más. Como se acaba, multiplica todo, el magnesio y el oxígeno. Por lo tanto, ahora tenemos 2 magnesios y 2 oxígenos. Si se fijan en los oxígenos, ya tenemos la misma cantidad, pero en el magnesio no. Ahora la balanza se nos fue hacia el otro lado de nuevo. Entonces ahora tenemos 2 magnesios y acá tenemos solamente 1. Así que de nuevo tenemos que volver a agregar números, como pasa acá. Como teníamos 2 magnesios en los productos, nosotros le agregamos un 2 al magnesio de los reactantes. Si se fijan, ese 2 va a tomar solo al magnesio y no al oxígeno que está acá. ¿Por qué? Porque hay un más. ¿Ya? Acá le puse un 1 al oxígeno porque, como les había dicho, si no hay número, quiere decir que hay un 1, donde ustedes si quieren lo pueden escribir o no. Es decisión de ustedes. Ahora se llama método de tanteo por lo mismo, porque nosotros vamos poniendo números, tanteando las cantidades. Puede ser que a lo mejor, en el caso del óxido de magnesio, que era el producto, no era un 2, sino que era un 3, y así vamos a ir cambiando hasta que al final tengamos la misma cantidad. Eso es súper importante. Esos números se pueden cambiar. Lo importante es que tengamos la misma cantidad al final, tanto en reactantes como en productos. Vamos a ver este otro ejemplo, en donde es la respiración celular. ¿Ya? Aquí es donde la glucosa se quema con el oxígeno, formando dióxido de carbono y agua, y al quemarse esta glucosa, al romperse los enlaces, se libera energía. Y eso es lo que nosotros usamos para poder movernos, para hacer todas nuestras actividades. Por eso es súper importante el consumo de azúcar, pero no en exceso. Entonces vamos al primer paso. Tenemos la reacción y vamos a identificar cuántos elementos, cuántos átomos tenemos en reactantes y en productos. Si se fijan aquí, los números chiquititos nos dicen cantidades, ¿ya? Acuérdense que si no tiene números, ¿por qué es 1? Entonces tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, más 2 oxígenos más. Entonces, acá cuando uno les pregunta cuántos oxígenos hay en reactantes, se suman todos los oxígenos que hayan. Si aquí tenemos 6 y acá tenemos 2, tenemos 8 en total. Veamos los productos. Tenemos un carbono y 2 oxígenos más 2 hidrógenos del agua y un oxígeno del agua, por lo tanto en total tenemos 3 oxígenos, ¿ya? Un carbono y 2 hidrógenos. Entonces ahora tenemos que agregar números. ¿A dónde vamos a agregar?
Personalmente les recomiendo partir por esta molécula grande. Es difícil que nosotros la cambiemos porque tiene muchas cantidades, entonces si le agregamos número acá se nos va a agrandar todo el panorama. Entonces acá tenemos 6 carbonos, acá tenemos 1, por lo tanto acá le vamos a agregar un número tal que nos dé la misma cantidad. Acuérdense que este número multiplica, por lo tanto si teníamos un carbono, vamos a tener 1 por 6, 6 carbonos. Entonces ahora tenemos 6 carbonos en producto y 6 carbonos en reactante. Súper. Veamos ahora que viene el hidrógeno. En el caso del hidrógeno acá tenemos 12 y acá tenemos solamente 2. Por lo tanto, 2 por cuánto nos va a dar 12? Por 6 nuevamente. Entonces si nosotros acá le agregamos un 6, este 6 va a multiplicar el 2 que está aquí en el hidrógeno y nos va a dar un total de 12. Es importante, chiquillos, chiquillas, que este 2, chiquitito que está acá, es solo para el hidrógeno, ¿ya? Esos números chiquititos sí que son únicos para el elemento que tienen al lado. O sea, ese 2 quiere decir que son 2 hidrógenos, pero no que son 2 oxígenos. Ojo acá, en la molécula del agua, ¿ya? Tenemos solo un oxígeno. No así acá, que ahí sí, en el caso de los 2, que ahí sí ese 2 está acompañando ese oxígeno. Entonces, como ya habíamos mencionado, estos números que nosotros agregamos no afectan solamente al carbono o al hidrógeno, sino que afectan todo hacia el lado hasta que hay un más o nada. Entonces acá, como afectó al carbono, también al oxígeno. Y tenemos 6 por 2, 12 oxígenos. Y acá, 6 por 1, acuérdense que no tiene número, por lo tanto es un 1, 6. Si nosotros hacemos la suma, vamos a tener 18 oxígenos, 6 carbonos y 12 hidrógenos. Veamos acá, tenemos 6 carbonos igual que acá, 12 hidrógenos igual que acá, pero en total acá tenemos 8 oxígenos y acá tenemos 18, nos falta. Por lo tanto nos queda un paso. Tenemos que agregarle oxígeno al que nos falta, que en este caso de los reactivos. No nos conviene agregar, cambiar el número de acá, porque si no cambiamos de nuevo la cantidad de hidrógeno, cambiamos la cantidad de carbono y de nuevo tendríamos que cambiar en el caso de los productos. Por lo tanto, nos conviene cambiar el oxígeno que está solito. Y en este caso, ¿cuántos nos faltan? 6. ¿Ya? Sí, 6 por 2, 12. Nos da 12 oxígenos, más los 6 que teníamos en la molécula anterior, tenemos 18. Y como pasaba acá, teníamos 12 oxígenos y 6, 18, y ahí ya tenemos la misma cantidad. Acá tuve un error de tipeo, ¿ya? Así que lo vamos a arreglar al tiro. Acá habíamos dicho que era 6. Por lo tanto, aquí tenemos 6 carbono y acá 12 oxígenos. Entonces, como pueden ver, ya acá la ecuación ya está lista. Entonces nos quedaría 1 C6H12O6 más 6O2, la flechita, 6 CO2 más 6H2O. Así que esa es la finalidad. Igual el ejercicio que les dejé para la clase es más sencillo, así que no se preocupen, no les voy a poner nada muy difícil, porque estamos recién partiendo. Y eso, nos veremos en la próxima clase. Ahí les dejo mi correo, igual va en el documento que les va a llegar. Cualquier duda me consultan. Ahora si tienen más cerca al profe Sergio, también sentarse con la posibilidad de seguir preguntándole a él. Pero la idea es que si tienen alguna duda con respecto a alguna explicación mía, me las pregunten para yo poder contestarles. Así que ahí nos vemos y que estén súper bien.